En este momento en el cual vivimos y las circunstancias históricas en las que estamos inmersos y que nos rodean, y en todo caso que tales circunstancias históricas son de extremada confusión, y en todo caso también de que la situación actual de la Iglesia la reconozcamos, o aunque algunos no lo quieran reconocer, es de crisis y además de grave crisis. Y dado caso también, insistamos, en que son muchos los profetas, los ministros y los que se presentan de parte de Dios, pronunciando doctrinas, muchas de ellas nuevas, insólitas y totalmente en discontinuidad, en discrepancia y en disconformidad con las doctrinas que la Iglesia siempre ha predicado. Dado ese caso, y dada la abundancia de tales falsos profetas, de tales falsos ministros y de tales falsos testigos, pues cualquier cristiano de buena voluntad, cualquier persona de buen corazón, deseosa de conocer la verdad y de actuar con sinceridad, pues tiene derecho a pedir credenciales, a decir, pero bueno, ¿usted quién es? Aclárese, ¿con qué poder, con qué autoridad predica esas doctrinas? Y si esas doctrinas están en conformidad con lo que ha de ser predicado y con lo que siempre ha dicho la Iglesia y con lo que siempre ha enseñado la Iglesia y con lo que siempre ha sostenido la Iglesia como verdad. En estos momentos, hermanos míos, incluso sería, y esto lo digo sobre todo para aquellos cristianos, que son muchos, afortunadamente, aquellos cristianos de buena voluntad, que sinceramente buscan a Dios y aman a Dios y desean conocer la verdad y no desean ser extraviados en los caminos que conducen a la salvación, que conducen a Dios. A tales yo les digo, es muy importante que sepamos aclarar posiciones, que sepamos a quién oímos y que sepamos qué es lo que oímos, y que como cristianos que somos y hemos sido bautizados y en el bautismo se nos infundió la fe como gracia infusa, tenemos derecho y obligación de confrontar tales enseñanzas que escuchamos con las enseñanzas que siempre ha enseñado la Iglesia, porque una de dos, si concuerdan con tales enseñanzas, lo que estamos oyendo es verdadero. Si no concuerdan con tales enseñanzas, lo que estamos oyendo es falso. Es muy sencillo. Todos los que hemos sido bautizados y tenemos buena voluntad y deseo de encontrar a Dios, tenemos el sentido de la fe. El sentido de la fe que nos fue infundida en el bautismo y por la cual sabemos, como una lucecilla roja que se enciende en el fondo de nuestra alma cuando oímos alguna cosa peligrosa, cuando se nos avisa de algún peligro, todos sabemos cuando lo que estamos escuchando es verdad o cuando lo que estamos escuchando no lo es, o cuando lo que estamos escuchando es dudoso. De manera que es importante aclararse en estos momentos. Y no es tan difícil aclararse. Por ejemplo, ya que estamos hablando de aclararse y de hablar claro, y hablar sobre todo para aquellas personas más sencillas que no están muy instruidas en el conocimiento de lo que es la doctrina católica, aunque sean verdades elementales. Muchas personas piensan o creen de buena fe que lo que dice el Papa, por ejemplo, cualquier cosa que diga el Papa o cualquier cosa que haga el Papa, sea lo que fuere o hiciere lo que hiciere, es dogma de fe e infalible. Si lo ha dicho el Papa, es infalible, es verdad. Si el Papa ha dicho que 2 y 2 son 5, es verdad, porque todo lo que dice el Papa es verdad. Si el Papa hubiera dicho, que no lo ha dicho, que 2 y 2 son 5, desde luego no es verdad, porque 2 y 2 son 4. No hay que saber contar mucho, siquiera sea con la cuenta de la vieja, para saber que 2 y 2 son 4, y no son 5. Lo diga quien lo dijere, aunque fuera el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo tendrá bien cuidado de no decir majaderías, como sería esa. Y el Papa también lo tendrá.
De manera que eso no puede ser. La papolatría no es la creencia, no es la actitud por la cual está dispuesto a creer, a afirmar y a sostener cualquier cosa que diga o haga el Papa. El Papa goza del privilegio concedido por Jesucristo a San Pedro y en él a sus sucesores de gozar de la infalibilidad para que no falle tu fe y confirmes a tus hermanos, para gozar de la infalibilidad, pero esa infalibilidad fue restringida por Jesucristo a determinadas condiciones y circunstancias las cuales se tienen que cumplir. Y para que no quepa ninguna duda, las condiciones por las cuales se cumple la infalibilidad en la persona del Papa fueron definidas como dogma de fe, he dicho como dogma de fe, no como creencia o no como una proposición a considerar, como una hipótesis, sino como dogma de fe. Las condiciones para que se cumpla la infalibilidad por parte del Papa cuando habla fueron definidas como dogma de fe en el Concilio Vaticano I, de manera que esto es dogma de fe. Y esas condiciones son las siguientes: para que el Papa cuando habla o actúa sea infalible en sus enseñanzas, tiene que hablar, primera condición, tiene que hablar como pastor, como doctor supremo y pastor supremo de toda la Iglesia. Primera condición, hablar como doctor supremo y pastor supremo de toda la Iglesia. Segunda condición, tiene que hablar sobre materias concernientes a la fe o a las costumbres, o sea, a la moral, y nada más. De manera que si el Papa habla, por ejemplo, de medicina, o de historia, o de geografía, o de matemáticas, o de biología, o de sociología, pues se puede equivocar, diríamos en lenguaje vulgar, como cualquier hijo de vecino, porque esas no son las materias que están circunscritas al Papa, ni aquellas sobre las cuales le fue concedida por Jesucristo la condición de la infalibilidad. De manera, repito, primera condición, el Papa tiene que hablar como doctor supremo y pastor supremo de toda la Iglesia universal. Segunda condición, el Papa tiene que hablar sobre materias concernientes a la fe y a las costumbres, o sea, a la moral. Fuera de eso, no goza de la infalibilidad. Tercera condición, el Papa tiene que hablar como pastor supremo de la Iglesia universal y además con intención de obligar a todos los fieles de la Iglesia universal a que crean obligatoriamente lo que estoy diciendo. Y eso ha de hacerlo de tal forma, en fórmula tan solemne, clara y explícita, que a nadie le quede duda, forma solemne y explícita, que la intención del Papa es la de que quede obligada la conciencia de todos los cristianos. Si falta cualquiera de estas tres condiciones, el Papa no goza de infalibilidad. Y por lo tanto, la postura de la llamada papolatría es falsa. A mí no deja de hacerme gracia y me da cierta pena, porque yo les tengo muchísimo respeto, porque considero la buena intención con la que procede, aunque están completamente equivocados, de los llamados neocatólicos, que se empeñan en vivir o una forma de papolatría exagerada o una forma de papolatría moderada, en la cual intentan justificar todos los dichos y todas las acciones del Papa, sean las que fueren. Lo que el Papa ha dicho, por ejemplo, en un viaje de avión, lo que el Papa ha dicho en una conversación amistosa con un amigo, lo que el Papa ha dicho tomando café, lo que el Papa ha dicho o escrito en un escrito puramente personal, lo que el Papa ha dicho en una conversación telefónica, o cualquier cosa, o en una alocución pública, pero que por supuesto no tiene ningún carácter magisterial, ni mucho menos de infalibilidad. Y están decididos a creerlo todo y a mantenerlo todo. Y estos llamados neocatólicos, a los que digo yo respeto y considero su buena voluntad, pero me producen profunda lástima, porque lo que no se puede hacer es defender al Papa o a quien fuere, por más que se emplee la mejor voluntad del mundo. Lo que no se puede hacer, digo, es defender la verdad a base de ocultarla cuando no conviene, o de ponerla
manipulada o falsificada o con medias verdades que vienen a equivaler a medias mentiras. La verdad es la verdad y punto. Le haya dicho que le haya dicho y punto. No es el mejor sistema de defender la verdad el de ocultarla. Vamos a decir lo que conviene y vamos a ocultar lo que no conviene. Eso no es procedimiento. El procedimiento de ocultar la verdad, todo lo que sea el ocultar la verdad, es darle cabida al error. Todo lo que sea exponer una media mentira, una media verdad, es darle cabida a una media mentira. Y una media mentira es una mentira. De manera que aquí no valen las buenas intenciones. Y habría que decir aquello de que de buenas intenciones está el infierno lleno. Los neocatólicos, a los que, repito, yo respeto y comprendo su buena intención, no la comprendo del todo, pero en fin la comprendo, porque claro, yo digo, pero bueno, quieren defender la verdad, todos queremos defender la verdad. Quieren guardar el respeto al Santo Padre, todos queremos guardar el respeto al Santo Padre, porque así debe de ser, somos católicos, pero a base de faltar la verdad, a base de ocultar la verdad, a base de disimulos, a base de manejos, a base de manipulaciones. Los manejos, las manipulaciones y los disimulos son cosas de Satanás. Vosotros, hermanos míos amados, imaginaos a Jesucristo llevando a cabo manipulaciones, manejos, tergiversaciones de la verdad, ocultando la verdad, ocultándola cuando no conviniera, hablando solamente de lo que conviniera en este momento y callándolo, o hablando de lo que a ese auditorio le gusta y callando de lo que a ese auditorio no le gusta, y luego a otro auditorio distinto diciéndole otra cosa distinta, porque eso sería lo que el otro auditorio distinto preferiría. Imaginaos a Jesucristo actuando de esa manera, o imaginándolo mejor, como él decía, yo soy la verdad. Y no solamente decía la verdad, sino que era la verdad, y la proclamaba contra viento y marea, y la proclamó ante toda clase de públicos, ante las multitudes buenas que le seguían, y ante los fariseos y publicanos que buscaban su perdición, y ante Caifás que buscaba su condenación como blasfemo para condenarlo a la cruz. Siempre la proclamó, y ante Pilatos proclamó la verdad. Tú lo has dicho, que soy rey, yo de verdad que soy rey, la verdad. Pero bien, ahí estamos. Decíamos que el magisterio papal es infalible cuando goza de esas tres condiciones. El Papa tiene que hablar como doctor y pastor soberano de toda la Iglesia, y tiene que aparecer con ese carácter. Segundo, sobre materias de fe y de moral y de costumbres. Fuera de eso, no goza de infalibilidad. Tercero, tiene que hacerlo en fórmula tan solemne y es clara y explícita en la que aparezca y en la que se muestre la intención de obligar a creer lo que dice a todos los cristianos. Si faltan alguna de esas condiciones, una o varias, pero basta con una. El Papa, pues será verdad o no será verdad lo que dice, pero desde luego no es infalible, es decir, cabe el error. Aparte de eso, pues el Papa pues se merece, como hemos dicho antes, pues todo el respeto y toda la consideración. De manera que existe el magisterio infalible del Papa, el cual no necesita del concilio para expresarlo, para ejercitarlo, porque él solo personalmente lo puede ejercitar en cualquier momento. Pero aparte del magisterio infalible del Papa, o el magisterio no infalible del Papa, cuando no habla con las condiciones requeridas por la infalibilidad, aparte de eso, existe el magisterio de la Iglesia, al cual se llama el magisterio ordinario de la Iglesia. El cual magisterio ordinario de la Iglesia puede ser infalible o no infalible. El magisterio infalible de la Iglesia es aquel en el cual todos los obispos del mundo enseñan lo mismo, en acorde con todo lo que ha enseñado siempre la Iglesia, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Cuando todos los obispos del mundo, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar,
generalmente, claro, está de acuerdo con el Papa, pero todos los obispos del mundo, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar, cuando tal cosa sucede, el magisterio ordinario de la Iglesia es infalible. Y esto es muy importante que lo entendáis bien, queridos hermanos, porque aquí entran dos conceptos que se llaman, yo los pongo a colación aprovechándome de que algunos teólogos laicos católicos en estos días pasados, precisamente teólogos católicos de gran categoría, laicos, lo han puesto en manifiesto. Y a propósito del cual, yo recuerdo lo que pasó en la Iglesia en el siglo III y IV, cuando la Iglesia en su totalidad se hizo arriana, porque el fenómeno que actualmente estamos padeciendo y sufriendo en la Iglesia, en el cual, dicho sea de verdad, toda la Iglesia se ha hecho modernista, no es nuevo. En aquellos tiempos toda la Iglesia se hizo arriana. Decía en frase que se hizo famosa San Jerónimo, que tradujo la Biblia, la Vulgata, decía, y la Iglesia se asombró de sí misma una mañana cuando se despertó y vio que toda ella se había hecho arriana, de la herejía arriana. Se dice que hacia el 99% de los obispos eran arrianos. ¿Y quién salvó entonces a la Iglesia de la herejía arriana? Bueno, sobre todo el gran San Atanasio, patriarca de Alejandría, arzobispo de Alejandría y patriarca de Alejandría, y sobre todo en el Concilio I de Constantinopla, pero en gran parte fueron los laicos, los fieles seglares, los que salvaron a la Iglesia de la herejía arriana. Los obispos y el clero en general se habían hecho arrianos. Esto para los que no saben historia, o para los que la conocen muy poco. De manera que también ahora, gracias a Dios, la providencia divina siempre actúa, hay laicos ilustres, muy bien formados, excelentes y profundos teólogos, yo los leo siempre, que exponen a veces verdades que todos sabemos. Yo me acuerdo cuando yo era seminarista, yo era estudiante y me quemaba las pestañas estudiando esas cosas. Pero veo que estos hombres ahora nos las recuerdan y además con gran claridad. Pero volvamos pues a los conceptos de sincronía y diacronía. ¿Qué significa? Porque muchos no saben lo que significa. Sincronía, aquellos acontecimientos que tienen lugar al mismo tiempo en el espacio, o sea, al mismo tiempo. Diacronía, aquellos acontecimientos que tienen lugar a través del tiempo. No el mismo momento del espacio, sino a través del tiempo. Diríamos que la sincronía es horizontal y la diacronía es vertical. Dicho esto, ahora se entiende mejor lo que es el magisterio ordinario de la Iglesia infalible. El magisterio de la Iglesia ordinario es infalible cuando es diacrónico, es decir, cuando es el magisterio que ha sido enseñado, sostenido y mantenido por los obispos de todo el mundo y de todos los tiempos, desde el principio hasta aquí. Lo que decía San Vicente de Loriga, que es el santo padre del siglo V, cuando decía él, quod ubique, quod semper, quod a omnibus creditum es, que significa ubique en todas partes, siempre, de arriba abajo, de todos los tiempos, y por todos ha sido creído. De manera que tiene que ser ubique por todas partes. Y aquí entraría la horizontalidad, la sincronía. Ubique siempre, de todos los tiempos, por todos los tiempos, desde el principio hasta acá, siempre. Y aquí entraría la diacronía. Y por todos. De manera que cuando el magisterio de la Iglesia ordinario es el que la Iglesia, los obispos de la Iglesia han mantenido, con el Papa generalmente, han mantenido siempre y en todo momento, siglo tras siglo, año tras año, entonces ese magisterio es infalible. Aunque no sea el magisterio infalible papal, es el magisterio ordinario de la Iglesia infalible, que los obispos de todos los tiempos han mantenido, sostenido y defendido de todos los tiempos y en todas partes.
Consecuencias y resultados. Si un magisterio actual de la Iglesia fuera diacrónico, es decir, horizontal, ahora, enseñado por los obispos de ahora, pero que no coincidiera sus enseñanzas con las sostenidas por los obispos católicos de siempre, entonces ese magisterio de ahora, que no coincidía, que era distinto o incluso opuesto al magisterio de siempre, sería un magisterio no infalible. Pues claro, un magisterio que enseña verdades contrarias o distintas a un magisterio infalible no puede ser verdadero. Por lo tanto, sería falso. Repito, un magisterio enseñado por los obispos de ahora, incluido el Papa, pero que se apartara del magisterio de siempre, del magisterio ordinario de la Iglesia de siempre, que es infalible, y por ser infalible no podía faltar a la verdad, este magisterio de ahora, sincrónico, es decir, horizontal, pero que no coincide con el magisterio de siempre, no podía ser verdadero y por lo tanto sería falso. Por lo tanto, cualquier doctrina que enseñara cualquier magisterio de ahora que no coincidiera con el magisterio de siempre sería falso. Diréis, hermanos míos amados, que por qué insisto en estas explicaciones que más que propias de una homilía o de un sermón parecerían explicaciones de clase. Pero lo hago, y vosotros lo habréis comprendido enseguida, habida cuenta de que la confusión que actualmente reina entre los fieles es muy grande. El desconocimiento de la doctrina de la Iglesia es muy grande. Y el cariño que tenemos los que, por la gracia de Dios, aún queremos mantener la integridad de la fe, y estamos de acuerdo con los cristianos que también quieren mantener la integridad de la fe, ese cariño es muy grande. Que muchos no nos quieren entender, que muchos no nos quieren oír, que muchos no nos quieren refutar, pues allá ellos. Pero yo estoy predicando lo que es justa y exactamente la doctrina de la Iglesia. Yo os aconsejo, hermanos míos queridos, que no os dejéis engañar, que sigáis la doctrina de la Iglesia. Además, no os debéis preocupar. Cualquier doctrina que hoy día se mantenga, se predique, por más que los medios de comunicación la propaguen con grandes sistemas, con grandes altavoces, con gran ruido, con gran propaganda, etcétera, etcétera, si es contraria al magisterio infalible siempre sostenido por la Iglesia, es falsa. Y nada más que preocuparse. E incluso hay obligación de no seguirla, guardando siempre el respeto a las personas, por supuesto, pero el respeto a las personas no es el respeto a las doctrinas falsas, como el respeto al pecador no es el respeto al pecado, como cuando decía Jesucristo a la mujer adúltera: mujer, vete y quedas perdonada, pero no peques más. Respeto y conmiseración hacia la mujer adúltera, rechazo del adulterio, vete pero no peques más. Creo que está claro. Y siguiendo estas normas tan claras, pues no hay problema alguno de confusión. Y por ello, en este sentido, hay que tener mucho cuidado y andar con pies de plomo, hermanos míos queridos, porque nos jugamos la salvación eterna, porque a poco nos descuidemos, somos desviados del camino. Y son doctrinas que se ofrecen con gran perifollo, con gran parafernalia, disimuladas con palabras, porque eso es lo más propio del modernismo. El modernismo utiliza palabras y expresiones católicas, palabras y expresiones que son de uso corriente entre el pueblo cristiano, pero cuyo sentido encierra una doctrina enteramente falsa. Y ese sentido enteramente falso se descubre a poco que se examine. Hoy se habla de todo, menos de Jesucristo, menos de Dios. Los derechos del hombre, los derechos humanos, el ecumenismo, la necesidad de la unión, la necesidad de una Iglesia unida, la necesidad del entendimiento oral, la necesidad de la comprensión,
la necesidad del compromiso con los marginados y no sé cuántas cosas más. Todo menos nombrar a Dios y menos nombrar a Jesucristo. Vamos a las asambleas de los hombres, de los hombres que mandan en el mundo, pronunciamos nuestros proclamas, nuestros discursos y hablamos de una serie de cosas en las cuales con sumo cuidado evitamos nombrar a Jesucristo. Esto es lo primero que ha hecho el modernismo, descartar la figura de Jesucristo. La figura de Jesucristo, por supuesto que estorba. Y sin embargo, hermanos míos queridos, ¿cuántas veces lo hemos dicho? La figura de Jesucristo no es que sea central en lo que significa, en lo que es el cristianismo. Es que la figura de Jesucristo es central en nuestra propia vida personal. Es nuestra vida, es nuestro corazón, es nuestra alma, es el terreno que pisamos, el aire que respiramos, es el aliento de nuestra vida, es lo que da sentido a nuestra existencia, es lo que nos anima a seguir viviendo, a seguir sufriendo, a combatir contra los embates que constantemente estamos sufriendo del medio que nos rodea y que nos combate. Jesucristo es, como decía San Pablo, para nosotros es nuestra vida. El modernismo no cree en la resurrección. Sin embargo, el modernismo inficciona y reina hoy día en la Iglesia Católica. De manera que vosotros, como católicos que sois, tenéis gravísimo peligro de, sin saberlo incluso, estar inficionados de modernismo. Os lo digo con todo el cariño de mi corazón. Y otra característica del modernismo actual es la de hacer olvidar las palabras de Jesucristo e incluso contradecirlas. Que Jesucristo ha dicho que todo el que abandona a su mujer y se casa con otra comete adulterio, pues que lo diga. Esas son palabras obsoletas, son palabras que pertenecen al Evangelio, y el Evangelio ya no tiene carácter histórico. El Evangelio ya nadie cree en él, porque son escritos anticuados en los que ya nadie cree. O es decir, no creer en las palabras de Jesucristo, tergiversar las palabras de Jesucristo, pensar que lo que piensa la gente de hoy, el mundo de hoy, los hombres de hoy o los pecadores de hoy es algo preferible a lo que dijo Jesucristo. El que se abandona a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Muy bien, que diga eso Jesucristo, pero nosotros decimos otra cosa. Si realmente caminamos con Jesús y en Jesús, sino que tales sufrimientos sirven para hacernos comprender que estamos compartiendo los sufrimientos mismos de Jesús, que sufrió no solamente por nosotros, sino con nosotros, hizo suyos nuestros propios sentimientos y hasta nuestros propios pecados, los hizo suyos. Y la alegría de que estamos sufriendo con Él, viviendo con Él, caminando con Él y muriendo con Él. La alegría de saber que vivimos, que compartimos el destino, los sufrimientos y hasta la muerte de la persona más amada, esa alegría es más que suficiente para compartir los mayores sufrimientos en las mayores fuentes de alegría, como para que tal alegría se convierta en la perfecta alegría de aquella que hablaba San Francisco de Asís. El amigo del esposo que le acompaña y le oye se alegra grandemente al oír la voz del esposo. Hermanos míos queridos, la persona y la figura del Bautista siempre han tenido para la Iglesia, repito, una importancia trascendental. Ahora, en los momentos actuales, más que nunca. Recordemos la importancia de que aquellos que nos predican y la necesidad, por el bien por lo que nos conviene, por lo mucho que nos conviene, de contrastar las enseñanzas que oímos con las enseñanzas que nosotros conocemos por el sentido de la fe que llevamos dentro, en el corazón, con las enseñanzas que la Iglesia siempre ha transmitido, mantenido y enseñado. Al principio de nuestra charla dimos criterios para conocerlas. Y después de eso, hermanos míos queridos, que es la persona del Bautista y nuestra Madre bendita del cielo y nuestro Señor mismo nos bendigan largamente para el bien de todos nosotros.